Bueno, un saludo a todos, pues los que no me conocen, mi nombre es Henry Alexander Gómez, pues soy escritor y pues para contextualizar un poco y hablar de mi trayectoria como escritor, pues y los libros que se han publicado, hace, bueno, ya casi digamos que 8 años que salió pues el primer libro que se llama Memorial del Árbol. Es un libro que se publicó gracias a que fue segundo lugar en el Premio Nacional de Poesía Obra Inédita de la tertulia Gloria Luz Gutiérrez. Este libro es como una pequeña exploración por diferentes temas, como ese primer paso, como ese avatar iniciático pues que damos todos los escritores explorando pues las lecturas primarias, homenajes a José Manuel Arango, a Vladimir Holland, que es uno de los poetas que más quiero, a, por supuesto a Georg Trakl. Entonces es tratando como de jalar un hilo para ir, pues lo que hacen todos los escritores, encontrando una voz. Memorial del Árbol, que es un libro pues que a diferencia de algunos escritores que se arrepienten de haber publicado su primer libro, en este caso yo creo que pues todavía funciona, aunque creo que le voy a quitar algunos poemas, pero ese es el primer libro. Después publiqué un libro que pues ha tenido bastante acogida entre lectores y no lectores de poesía, es Diabolus y Música, y precisamente pues es un homenaje a ese otro ámbito que yo amo, que es el rock and roll, la música, y entonces es un recorrido por algunos autores y músicos pues de la historia del rock and roll, empezando desde el blues y desde el jazz con Billie Holiday, con Bessie Smith, pasando pues por músicos pues ya muy conocidos como Janis Joplin, como Jim Morrison, como Cliff Burton, que lo tengo acá en la camiseta, de Metallica, y pues desembocamos pues en géneros un poco más pesados como el black metal, pues con eh, Corton y la agrupación Bathory, y Austin Arset, Euronymous de la agrupación Mayhem, ¿no? Es una mistura o un recorrido histórico por el rock and roll, un libro supremamente lírico, también pues dentro de esas búsquedas que uno siempre hace pues desde su reflexión sobre la palabra y la poesía. Posteriormente pues apareció un libro que se publicó en España que se llama Tratado del Alba. Ese libro tal vez más complejo que he sacado, se publicó gracias a un premio que se dio allá en España y se editó pues como les decía en España. Es un libro prácticamente también como por mis búsquedas en dos sentidos. Por un lado pues lo que yo pienso de la poesía, también una conversación con los poetas metafísicos, está lleno de artes poéticas, pero al mismo tiempo algo que a mí siempre me ha llamado la atención de la poesía, y ese halo místico, esa búsqueda de Dios que para mí casi que es la misma búsqueda de la poesía. Entonces es un libro donde juego con la palabra, juego con el lenguaje, y tal vez es el libro más hermético. Creo que pues apenas dos, tres personas han logrado como descifrarlo. Me han dicho pues que han logrado pues intuir qué es lo que yo ando indagando en este Tratado del Alba. Un libro que a mí casi no me gusta leer en público en las lecturas, porque como les digo es más un libro como para la intimidad, para lo que hay detrás de la palabra. Tratado del Alba, que posteriormente se reeditó acá bajo el nombre de Georg Trakl en el ocaso, que son dos libros, por un lado Tratado del Alba y por otro lado el primer libro que escribí, que es un homenaje a Trakl, que se escribió antes de Memorial, pero pues apareció luego pues con la editorial Una Ediciones. Bueno, el último libro, pues ese se llama La noche apenas respiraba. Es un libro donde doy un giro casi que de más de 90 grados, donde tratamos de reflexionar sobre la misma palabra y sobre la misma composición de la poesía, y pues me vuelco hacia una poesía más narrativa, más prosaica. Habla sobre mi experiencia prestando servicio militar obligatorio,
Es un libro también pues que algunos han tratado de ver algo con relación pues al conflicto armado colombiano. Eh, pues es también un poquito tal vez un libro donde eh, no a propósito, pero sí se denuncian ciertas cosas pues que suceden al interior del ejército, de cómo se reclutaban menores de edad y cómo pues muchos de esos chicos, de esos jóvenes de 15 16 años terminaban suicidándose. Bueno, son los vericuetos de ser soldado en Colombia. Es un libro eh, pues que ha tenido buena crítica y que pues probablemente sea pues lo mejor que he escrito. Y pues han salido algunas antologías, ¿no? Una antología que salió en Ecuador que se llama Teoría de la Gravedad, pues que aparece en el libro La Quietud de la Ceniza. Y está la antología que me publicó la Universidad de Externado en la colección Un libro por sentado, un libro pues que a mí me enorgullece estar allí pues porque es la gran biblioteca de la poesía colombiana donde yo mismo crecí leyendo esos libros. El libro pues se llama El humo de la noche rodea mi casa y es pues un recorrido pues por esos libros de los cuales he hablado y algunos poemas inéditos que hoy digo por fin tiene el libro, ¿no? Porque es una antología y hay unos poemas allí sueltos, un libro pues que yo siempre he tenido por ahí que quería publicar pues como un libro unitario y que gracias a Taller Blanco pues se ve hoy materializado el libro Casa Giratoria. Entonces esos poemas que estaban allí inéditos por fin aparecen en ese libro, pues que sería como otro libro más, o sea, el libro que reúne toda mi experiencia pues de la infancia, toda la conversación con la familia, todas esas búsquedas hacia atrás, ¿no? Como hurgar detrás de ese ladrillo que puebla la casa y recorrer esos fantasmas de la niñez y esos fantasmas de la niñez de mis padres. Entonces pues está acá en esta casa giratoria que muy amablemente me ha publicado pues el Taller Blanco. Bueno, pues como todo lector, pues mi principal referencia siempre va a ser la poesía, o sea, los poetas son los que nos dan las herramientas para acercarnos pues a nuestro propio ejercicio de escritura. Pues para mí, pues muchos tal vez ya los conocen, pues en un principio César Vallejo, toda la poesía latinoamericana, la poesía peruana, Georg Tral, que es un poeta que a mí me marcó en mi juventud y de la cual fue difícil desprenderme desde su influencia, ¿no? Porque es un poeta expresionista del siglo pasado, aunque no deja de perseguirme. Ahorita estoy preparando casi que un libro nuevamente sobre el expresionismo alemán, pero quitándome, alejándome de la voz de Tralk. Por supuesto Vladimir Holland, un poeta que siempre va a estar en mis poemas, siempre van a haber guiños por allí. Y desde luego la tradición de la poesía colombiana contemporánea, ¿no? José Manuel Arango, Emilia Yarza, Mary Yolanda Sánchez, Rómulo Bustos Aguirre, esos son como en la poesía, ¿no? Como ya decíamos, pues en la música pues hay unos referentes importantísimos. Pues desde solo la escucha, ¿no? Pues de lo que es el rock and roll, el heavy metal, sus ascendencias, pero también de cómo se vive el rock and roll en Bogotá, ¿no? Los bares, las fiestas, los conciertos, todo eso creo que es algo que siempre va a estar permeando mi poesía al tema al que iré y volveré y me desprenderé, pero volveré porque es algo que vive pues siempre conmigo. Bueno, leo el primer poema que aparece acá en este libro, Casa Giratoria. El poema se titula Restos. La casa de mis bisabuelos hoy no es más que barro seco, un puñado de polvo en la hojarasca de los días. Un pulso primitivo nace al tocar los muros caídos, la tierra,
quizás un viento antiguo que me trae el ruido de los pasos, la lumbre serena que escribió batallas y duelos, la queja, la duda, el amor. Palabras en desuso que me atan y me sueñan la vida, como una estrella que cae y se clava directa en mi espalda. No tienen la dignidad de las ruinas de Grecia o el profundo misterio de la piedra en el Cairo, pero la hierba y el aire, la casa, pero un oscuro alfabeto brota de su cauce, pero una lluvia inacible canta en los escombros, pero hay allí una historia más humana que Dios. Y bueno, este poema se titula La alberca. Habité por años aquel estanque perdido en medio del patio. Alimenté el corazón del agua, el pozo sin fondo donde tío Jaime guardaba los peces traídos desde el río. Fui náufrago sin cielo, árbol sumergido en la mitad de la tormenta. Buceé el torrente de hogueras submarinas y, como Julio Verne, vi el relámpago de la música adentro de un pez dormido. Navegar era mi oficio. Destejer las raíces del mar, dibujar en cartas de navegación las líneas turbulentas de aguas ecuatoriales. Los bajeles, el sextante, los peces bañados en el tiempo, boqueando el alba hasta perecer. Mi puerto eran las manos de mi madre lavando la ropa.